Imagina por un momento que abres TikTok y te encuentras un vídeo con 50 millones de visitas en el que se te acusa de haber acabado con la vida de tu madre y tener guardado el cuerpo en el congelador. Sin que hayas cometido ningún delito, la policía empieza a buscarte y tu nombre aparece en noticiarios nacionales vinculándote a otros crímenes. Dando más información sobre este tema, nos dicen: tengo información del caso de Capitán Bermúdez. Un tal es uno de los que la policía aún no ha capturado. Es uno de los sospechosos porque los vecinos del barrio lo vieron en la casa donde se iban a estar los 3 chicos con los 4 millones. Esto que os acabo de contar solamente es una de las tantas cosas que le han ocurrido al protagonista de este vídeo, porque lo que estáis a punto de escuchar no solamente es uno de los casos de acoso más grandes que han sucedido, es la historia de cómo un hombre eligió el camino del odio y la pereza hasta que fue completamente destruido y humillado por internet. ¿Quién es Virguero77? Estoy completamente seguro de que muchos de vosotros no conoceréis a este personaje, ya que este lolcow no es del todo famoso y es principalmente popular en Argentina. Y esto no es porque esta historia sea aburrida, al contrario, os prometo que es absolutamente increíble. Virguero77 era un youtuber pequeño que creaba contenido de índole incel, un hombre que se ve a sí mismo como una abominación genética, como un fracasado e inútil. Para él, las mujeres no eran seres humanos, sino enemigos que lo rechazaban y le condenaban a estar solo. Además, vivía como un completo nini, sin trabajar ni estudiar. No quiero ser antisemita, no quiero ser antisocial, no quiero ser anti mujeres, anti todo. No quiero ser así, no quiero pensar de esta manera. Como estoy volviendo odio este país. Lo digo de verdad, lo odio. Lo estoy empezando a odiar. Debido a esta soledad y desesperación, Virguero cayó en un catfish extremadamente elaborado, tras el cual filtraron vídeos suyos íntimos muy humillantes, aparte de doxearlo. Esto provocó que se empezaran a crear infinidad de memes sobre él, grafitearan su casa, le enviaran señoritas de compañía y un sinfín de cosas más. Incluso llegaron a ponerle una denuncia falsa por secuestro, lo que terminó con la policía allanando su casa. Esta locura llegó a tal punto que Virguero77 empezó a tener delirios paranoicos y fantaseó con cometer una incel como el de Elliot Rogers. Decidí planear el día de la redención. Sí, lo decís, me va a tomar un poco de tiempo porque me estoy preparando, he comprado, estoy preparando todo, estoy aprendiendo a usar, estoy entrenando para el día de la redención. Va a ser el día que voy a terminar con todo. Virguero77 se acabó transformando en un monstruo, pero para entender cómo un ser humano se rompe hasta llegar a ese punto, tenemos que ver mucho más allá, porque hoy no solo os contaré las cosas que hizo y le hicieron, también intentaremos comprender cómo ocurrió todo. Como casi siempre pasa en estas historias, para entender a este personaje y cómo su vida se acabó transformando en un infierno, debemos remontarnos al único lugar donde una persona realmente debería estar segura, y este sitio es a su infancia. Según sus propias palabras, sus padres decidieron no tener más hijos para no crear más abominaciones como él, y como veremos durante todo este vídeo, esta percepción de sí mismo tan destructiva solo sería el inicio de una filosofía que le acompañaría toda la vida y la cual sería su mayor error y tormento, ya que no solamente le impediría tener una saludable relación con las mujeres, sino que acabaría provocando un profundo sentimiento de inferioridad. Espero que les guste. Como saben, me tapo rostro porque soy muy feo. Soy el único hijo porque mis padres no quisieron experimentar para tener más abominaciones. Esta autopercepción de ser un error no creo que surgiera de la nada, sino que, a mi parecer, fue el fruto de un hogar marcado por la violencia y la ausencia. Fabián, desde muy joven, veía como su padre maltrataba a su madre, una violencia que con el tiempo cesó cuando éste se convirtió al cristianismo evangélico. Pero aunque estos malos tratos acabaron, no significó que su figura paterna estuviera más presente, ya que su padre siempre fue un fantasma en su propia casa, debido a que casi siempre estaba trabajando. Yo, como niño, no digo que viví violencia de género, pero he visto la violencia de género en primera persona, porque mi padre muchas veces ha golpeado muy bruscamente a mi madre. Aunque bueno, después con el tiempo empezó a darse cuenta que eso estaba mal cuando empezó a andar en el cristianismo, cuando se convirtió en la iglesia evangélica.
Al estar su padre siempre ausente, Fabián quedó bajo la crianza exclusiva de su madre, quien era sobreprotectora, pero a la vez maltratadora y violenta. Fabián ha contado que recibía constantes, no por mala conducta, sino porque no sacaba buenas notas o no entregaba los trabajos escolares. Pero lo más grave es que esta violencia no era solo física, también era psicológica. Desde muy joven, Fabián empezó a ver el mundo como un recordatorio constante de su inferioridad, ya que se comparaba obsesivamente con sus compañeros de clase, a quienes veía como seres inalcanzables, lo que terminó aislándolo completamente. Abrumado por esta soledad y el rechazo constante, encontró refugio en los videojuegos y los cómics, y su madre lo sabía. Consciente de que este era su único lugar seguro, utilizaba la destrucción de estos como castigo. De esta manera, eliminaba lo único que tenía, lo que provocó que su madre fuera su primera gran decepción, causando que acabara pensando que su existencia era un error. Más de alguno me ha contado que se ha recibido una paliza. Yo la recibo en mi casa muchas veces por parte de mi madre, porque yo vivo hace un matriarcado y siempre me pegaba que no traía buenas notas o porque no llevo el trabajo práctico. A mí me pasó una cosa que tenía que era no hacer los trabajos prácticos, me aburría. Yo dije, no, si yo abrime, haz una tragedia. Abrime, porque voy a destruir todo en tu habitación, te voy a romper todo, todas esas cosas que tenés, esos muñecos, tu computadora, tus libros, todo, me decía. Yo cerré la puerta y dije, no. Más o menos a las 6 vino mi hijo y dijo, ¿qué pasó? No, que quiero que se vaya, es un vago, es un inútil. Y yo vi algo en mi viejo que nunca vi. Hasta el día de hoy recuerdo que no se me olvida la frustración, la decepción de un hijo inútil. Y en ese momento no podía creer el dolor que sentía. Pasaron los años y por desgracia la situación solo empeoró más y más. En el colegio los niños empezaron a hacerle bullying, ya que comenzó a tener obesidad. A la edad de 10 años, debido a que sufría de asma, le empezaron a dar corticoides, lo que provocó que aumentara rápidamente de peso. Además, sus compañeros de clase también lo trataban como un ser inferior, y esto se veía reflejado en una de las anécdotas que contó. Cuando Virguero tenía de 10 a 12 años, dos chicos le empezaron a golpear, pero un compañero de clase intervino para ayudarle. Sin embargo, la defensa fue tan humillante como la ya que su compañero, para pararlos, gritó: «Por favor, no le peguen más, ¿no ven que es un pobre infeliz? No tiene nada». Esta frase reveló algo muy cruel, la percepción que tenían sus compañeros de clase sobre él. Primeramente sufrí de asma, lo cual me dieron como tratamiento corticoides, lo cual provocó que engorde como un cerdo. En el colegio, cuando tenía 10, 11 años, más o menos 12, me están pegando unos pibes y vino un pibe. Él dijo, por favor, no le peguen más a él. No, déjenlo joder, no ven que es un pobre infeliz, no tiene nada. Y algo que me sorprendió que cuando él dijo esto, los pibes me dejaron de joder. Y en ese momento me llegó una ficha que me quedé sorprendido de él, que fue algo muy profundo que nunca me había pasado. Verlo a los ojos, me sentí reflejado algo que nunca pude entender en mi vida, que me sentí inferior. Él tenía toda la base para ser superior. ¿En qué sentido? Tenía ojos claros, iba a jugar al deporte, era bueno en el fútbol. Después de años recibiendo bullying y tener su primer rechazo amoroso, logró acabar la secundaria para intentar entrar en la Universidad de Medicina, pero por desgracia no logró pasar del primer año. Este fracaso, aparte de hacerle sentir inferior intelectualmente, también hizo que se planteara su existencia, lo que le llevó a empezar a leer filosofía y lo motivó para estudiar la carrera. Pero al igual que pasó con la anterior, acabó abandonando y después de unos intentos dejó por completo sus estudios. Luego empezó a trabajar, aunque tuvo que dejarlo por culpa de una depresión provocada por otro rechazo amoroso, lo que le hizo sentirse inútil en todos los sentidos. Ahora que ya no estudiaba ni trabajaba, ya no tenía contacto con personas, y en vez de intentar seguir adelante, decidió encerrarse en su cuarto, lo que le hizo entrar en un pozo de soledad que duraría años y que lo acabaría destruyendo psicológicamente. Y bueno, entonces mi hijo habló conmigo, se sentó, me dijo, mira, ¿qué vamos a hacer? Ya tenés una edad, que eres estudiante. Bueno, conversamos con mi hijo y mi hijo me dijo, bueno, pues no empiezas a estudiar medicina, yo te ayudo, vos yo sé que tienes unos pesos ahorrados. Me dijo, me ayudó, me inscribí en una universidad privada, empecé a estudiar medicina. Pero sigo fracasando, es como decir, había algo en mí que no pegaba. Y ahí me di cuenta, me di que yo era un niño, o sea, un tipo que no tiene capacidad para nada, un inútil. Fabián se había convertido en un nini, pero quizá esto no fue solamente provocado por su entorno y personalidad, sino que había una razón de peso detrás.
Durante su etapa en la universidad se empezó a plantear ciertas preguntas que le llevaron a pensar que podía tener algún problema de salud mental, ya que no entendía por qué le costaba tanto encajar con la gente y por qué se sentía un fracaso como persona. Esta duda le llevó a buscar respuestas en un profesional, el cual le diagnosticó síndrome de Asperger. Descubrir esto para él fue agridulce. Por un lado, explicaba muchas cosas. Ahora comprendía por qué era tan torpe socialmente, por qué se sentía siempre incomprendido, y eso también explicaba su disfunción ejecutiva. Pero, por otro lado, este descubrimiento llegó demasiado tarde. Debido a la negligencia de sus padres y la del sistema educativo, nunca recibió el apoyo necesario. Donde sus padres y la gente veía un bicho raro, un problema que se solucionaba castigándolo, realmente había una persona neurodivergente que necesitaba ayuda. Empecé a tener una serie de problemas cuando a mí me echan de mi último trabajo, que era trabajar de repositor. Bueno, voy a salud mental, voy a las 3 sesiones, que tengo que tiene estado, pues son 3 sesiones, después puedo decir una grupal. Bueno, y me dan el diagnóstico, yo le pregunto, mira, me cuesta hacer televisar, me cuesta hacer esto, El problema es que ella me contesta que yo sufro de Asperger. Llegamos al año 2012 y la mente de Fabián estaba completamente destruida. A la edad de 25 años había pasado por 4 grandes rechazos amorosos que no solamente le deprimieron, también le hicieron ver a las mujeres de una manera cínica y machista. Para él, el amor se había convertido en un imposible y estas malas experiencias solo habían reafirmado lo que llevaba años pensando, que era una abominación genética y que nunca debía haber existido. Fabián llegó a la conclusión que sin dinero ni belleza nunca estaría con una mujer, validando la teoría de que estaría solo hasta el día de su muerte. Además, toda esa frustración acabó desencadenando en una adicción, la adicción al onanismo, al darse placer a uno mismo. Su obsesión era tal que si no lo hacía una vez al día, no podía dormir. Se convirtió, según sus propias palabras, en un pervertido que no podía ver a una mujer sin tener pensamientos obscenos. Y a veces cometo ese error de seguir acosando a mujeres sin darme cuenta. Cosa que quisiera aprenderlo y dejar tranquilas a las minas. No que le mire los pechos, que no le mire las caras, no le mire el pelo. Pero bueno, a veces sin querer lo comento. Sigo siendo un acosador, que no quiero hacerlo porque está mal. Y sé que no está bien que las mujeres acosarlas. Pero una cosa que aprendí con tanto rechazo es que a las mujeres no le trae la poesía, solo le trae el físico. Y si ya son mujeres que están muy hermosas y están por llegar a su declive de la hermosura, buscan un tipo que las mantenga, nada más. Si vos querés tener novia o algo y sos feo, lo único que tenías que tener plata. Escribir un cuaderno, toda la gente que tenés que odiar. Escribí a los odios todos. Odio a mamá, odio a papá, odio a... que me rechazó, de que me mandó la traición. Deseale a esa me rechazó que ojalá que le agarre de otra, que su novio ande con otra. Estaba claro que Virguero77 había tocado fondo, y en vez de intentar mejorar sus habilidades sociales, buscar un trabajo o comenzar a mejorar como persona mediante algún tratamiento psicológico, decidió entrar en una espiral de autodestrucción que marcaría su vida. Como ya hemos visto, al acabar sus estudios, decidió encerrarse en su cuarto, al cual nombraría de forma burlesca como la Virgocueva. Además, para intentar no sentirse tan solo, por el año 2013 empezó a frecuentar la red social Taringa, donde construyó una identidad falsa haciéndose pasar por un estudiante de filosofía de 20 años, cuando él tenía 20. Este sería el inicio de su carrera en internet, el cual, como veremos, acabaría transformándose en su peor pesadilla. ¿Qué es la Virgocueva? Es el lugar que llamamos a nuestro lugar, como sería una habitación, un lugar donde es para nosotros mismos, para estar, una manera de escapar a la realidad. Sí, todos detestamos la realidad. ¿Quién no la detesta? No hay nada divertido en ella. Taringa fue una red social que funcionaba con un sistema de post, donde los usuarios compartían todo tipo de contenido. En este lugar, Fabián empezó a ganar algo de reconocimiento gracias a sus reseñas de manga y anime. Sin embargo, su comportamiento, cuanto más tiempo pasaba, más extraño y enfermizo se volvía. Se empezó a describir a sí mismo como un virgen antisocial reprimido y fracasado, mientras inventaba historias para justificar por qué razón estaba aislado del mundo y porque siempre tenía el rostro tapado. La mentira principal que contó es que en un incendio donde había muerto su hermana se le quemó la cara, y ten en cuenta que ni siquiera había tenido hermana.
Pero esto no fue lo más preocupante de todo, ya que en la versión para adultos de Taringa se declaró bisexual con una preferencia hacia los chicos muy jóvenes. Según ciertos usuarios, Fabián comenzó a acosar a jovencitos con insinuaciones explícitas, lo que provocó que los administradores del sitio cerraran su cuenta. Pero en vez de retirarse, regresó a los pocos meses con otro nombre de usuario, con el nombre por el cual sería conocido hasta el día de hoy, con el nombre de Virguero. Hola, soy Virguero77, bienvenidos a mi canal. Y bueno, gracias a los de Boxe que comentaron, estoy para acá este canal de YouTube que va a ser dedicado a hablar de estupideces, porque soy Virguero. Antes de comenzar en su canal de YouTube, estuvo una temporada en la web Boxed, una red social anónima conocida como la red del odio argentino, una página muy parecida a 4chan. En este sitio web, la mayoría de usuarios permanecían en el anonimato por seguridad, pero él decidió hacer todo lo contrario, ya que promocionó su canal de YouTube. Su deseo por buscar fama y validación en un lugar tan hostil traería graves consecuencias, ya que sus seguidores, más que apoyarle, se acabaron riendo de él. Bienvenido a este nuevo video donde voy a hablar de un tema que me han pedido mucho. Voy a hablar del bullying. Voy a hablar del tema del bullying. Más que nada voy a hablar que hay dos bullying. Está el que te jodan en el colegio y está el que te afecta psicológicamente, socialmente y culturalmente, y que te das cuenta que sos inferior, racialmente sos inferior, económicamente sos inferior, y haga lo que haga no vas a poder superar a esa persona. Durante todo este vídeo habéis estado viendo fragmentos del contenido que Fabián publicó en su canal. Lo más llamativo de este no es únicamente que ocultara su cara detrás de una máscara de Spider-Man, sino lo que decía. Sus vídeos principalmente estaban enfocados de manera obsesiva con la filosofía incel, donde constantemente ponía como ejemplo su propia vida. Además, en estos muchas veces se denigraba a sí mismo o tenía arrebatos de ira donde decía cosas racistas y antisemitas. Básicamente podemos catalogar su canal de YouTube como un lugar lleno de quejas, humillaciones y contenido que fomentaba el odio. Pero veo hombres con un pañuelo verde y me dan ganas de cagarlos a... Esa es la generación que se viene. Este es el país de mierda que invertí. Ojo, no soy antisemita, no soy anti-inmigrante. Como iba diciendo, estoy cansado de este país. Vengan tanto venezolanos a mi país. ¿Por qué? Porque estoy podrido que por eso es culpa de esos gringos de Latinoamérica que tenemos, por culpa de todos estos europeos que vienen a mi país y se cagan de risa. Dios mío, me da lástima esa gente aria. Lo cierto es que Virguero77 siempre se estaba quejando, pero no parecía que realmente intentara hacer un gran esfuerzo por solucionarlo. Se sabe que tuvo algunos trabajos, pero siempre acababa en un bucle de fracaso constante. También, si se analizan sus vídeos, muchas veces hablaba de superación personal, de hacer ejercicio y meditación, pero por lo que se pudo conocer de su vida, casi nunca hacía lo que decía. Al parecer, Fabián vivía en una hipocresía constante, donde no solo intentaba engañar a sus espectadores, sino que se mentía a sí mismo. En vez de aceptar que él era responsable de su vida y que necesitaba centrarse y cambiar de pensamiento, se pasaba la mayor parte del tiempo quejándose y buscando a otros culpables. Esto no solamente hizo que su vida se desmoronara, también provocó que su situación en casa fuera insoportable. Debido a que su madre empezó a verle como un vago, comenzó a tener estallidos de ira, en los cuales no solo llegó a romper sus cosas, sino que también llegó a perseguirle con un cuchillo. Pero cuando realmente la situación llegó a un punto crítico fue cuando su madre, histérica perdida, llamó a la policía para que echaran a su hijo. Hasta que un día pasó una tragedia. Yo le levanto la voz a mi vieja porque me tenía cansada, vos sos un mantenido, y tu hijo me dice, no, yo no sé por qué. Y bueno, le digo, si yo soy mantenido, vos también lo sos, porque tanto te quejas de papá y bien que recibí bien que viví gracias a él. Le dije. ¿Para qué le dije eso a mi vieja? Agarró un cuchillo, me persiguió toda la casa, dimos una vuelta. A los 15-20 minutos aparece una patrulla de policía en mi casa. Me empiezan a golpear la mano y dicen, venimos a buscar a Virguero 77, me dice. El 7 de febrero del 2020, Fabián fue expulsado de su casa y se quedó en la calle, lo que provocó que Virguero empezara a vivir en un estado de precariedad extremo. Al no tener dinero ni amigos, buscó refugio en su abuelo materno, el cual solo le dejó estar con él una semana. Pero de igual forma, en este sitio no fue bien recibido, ya que su tía le recriminaba que era un gordo que comía gratis. La humillación fue tal que, para poder quedarse durante unos días, tuvo que prometer no tocar la comida de la nevera. Después consiguió un alquiler barato, pero debido a que empezó
empleo. La dueña lo echó de la casa, lo que le obligó a volver con su madre. El nivel de precariedad en el que vivía Pirguero era muy alto, y esto se podía apreciar en ciertos vídeos que publicó durante este tiempo. Desconozco si fueron grabados en casa de su madre o en otros sitios, pero es innegable que su situación era horrible. Hola amigos de YouTube, acá disfrutando unos ricos panes que me hicieron a la plancha, que bueno, lo tosté un poco, pero bueno, está un poco quemadito, pero como son del domingo, zafa, y estoy calentando un poco de agua para disfrutar de las donaciones mías que hace por disfrutar este buen mate. Soy yo, Piquero 76, y vamos a cocinar algo en la cacerola eléctrica. Vamos a poner la cacerola a calentar un rato, ya le echamos un poquito de aceite para que se caliente. Pirguero, debido a las circunstancias de su vida y sus malas decisiones, se había transformado en un hombre de 33 años, prácticamente virgen, sin trabajo y que vivía con sus padres. Y de ahora en adelante, toda esta presión lo acabaría volviendo loco. Fabián empezó a consumir de forma obsesiva contenido sobre teorías conspirativas, centradas principalmente en reptilianos y el fin del mundo, lo que, sumado a su nulo contacto con el mundo exterior, provocó que empezara a tener delirios paranoicos. En uno de sus vídeos llegó a confesar que se comunicaba con una entidad llamada Yabraan. Al parecer, él creía que mantenía contacto con esta para salvarse. En resumen, el niño no quiere aceptar que está solo. Y yo no quería aceptar que estaba solo. Que había alguien que me apoyara, sea Dios, el Estado, una ideología. O que no era culpa mía, era culpa de, como por ejemplo, era culpa de enemigos invisibles, era culpa de los sionistas, masones, iluminates, reptilianos. A todo esto tengo que confesarles algo, he estado tratando de salvar mi pellejo. Me he comunicado con una especie de deidad o entidad llamada Yabraan, así algo así, Yabraan. No tenía amigos, su familia le odiaba y básicamente estaba solo en el mundo, y aunque pudiera parecer imposible, las cosas iban a ir a peor. Fabián hasta el momento nunca había estado con una mujer sin pagar, y una persona se aprovechó de esto de la peor forma posible. Un día, de la nada, apareció una supuesta chica interesada en conocerlo. Esta, según decía, se llamaba Melissa, una youtuber conocida por haber documentado la vida de Juli 3P. Sin embargo, todo era un engaño muy enrevesado. Quien realmente estaba detrás de la pantalla era un acosador que estaba obsesionado con la verdadera Melissa. Esta persona llevaba años acosándola a ella y a su círculo íntimo, y gracias a esto pudo engañar a Fabián con tanta facilidad. El acosador usó una colección gigantesca de audios, fotos y vídeos que había robado del grupo de Melissa, y estos los utilizó para suplantar su identidad. La mentira llegó hasta el punto de que el acosador realizaba videollamadas con Fabián utilizando dos teléfonos. Uno lo usaba para realizar la llamada y el otro para mostrar una imagen. Además, utilizaba audios para simular una conversación en tiempo real. Soy tuyo, Melissa, soy tuyo, amor, Melissa, hago todo lo que quiera por vos, amor. Mientras que Fabián se enamoraba cada vez más y más de la falsa Melissa, otra desgracia ocurrió en su vida. Su madre, desde hace tiempo, había empezado a tener problemas de salud, lo que por desgracia acabó provocando que el 7 de enero del 2021 dejara este mundo. Aunque durante todo este vídeo hayamos visto que tenían una relación tóxica y llena de odio, eso no quitaba que hubiera amor. Para Fabián, la muerte de su madre fue un duro golpe, ya que en cierta forma era la única persona real que tenía en su vida. Ahora no solamente había perdido a su madre, también empezó a confiar en una persona que la única verdadera intención que tenía era destruir su vida. Para hacer un resumen de lo que está pasando, una tragedia me ha pasado, una terrible tragedia, un ser querido de mi familia está mal, está descompuesto, se lava ropa, lamentablemente nunca creí sentir tanto su enfermedad, lo que le está pasando, que se siente muy mal. Fabián con el tiempo cayó por completo en la trampa y el acosador aprovechó esto para empezar a pedirle pruebas de amor. En estos vídeos se podían ver cosas muy asquerosas que no voy a describir, pero que tienen que ver con bananas. Además, en las grabaciones se podía escuchar a Fabián decir cosas como: esto va para la mujer de mi vida, soy tu... y otras cosas más. Pero para que la tragedia fuera aún peor, el acosador filtró estos vídeos y su información privada justo 10 días después del fallecimiento de su madre. Esto es para vos, amor. Melissa, amorcito mío, amor de mi corazón. No, Melissa, no se terminó de esta manera, no puedo creer que me traicionaste de esta manera, lo juro. No confío en vos, no sé por qué me hiciste esto, lo juro.
El 17 de enero del 2021 fue el último día que Virguero77 fue anónimo en internet. Hasta ese momento nadie conocía su verdadero rostro, pero de ahora en adelante todo el mundo sabría hasta dónde vivía. El problema con esta filtración no fue únicamente la humillación pública que supuso, sino que le demostró al mundo que era un completo mentiroso. Fabián, en su canal de YouTube, decía tener 28 años de edad, cuando realmente tenía 34. Esto posiblemente lo hacía porque no es lo mismo ser un veinteañero con problemas de socialización que no trabaja y vive con sus padres, que ser una persona con 34 años y estas carencias. Además, se descubrió que mintió con otras cosas, pero debido a las políticas de YouTube no puedo mencionarlo. Lo que pasa es que estuve en una etapa media jodida porque en ese momento no sé qué pasó, pero no sé, hablé con esta chica, hice cosas que nunca pensé que iba a hacer. Las fotos que hay yo se las di a Bacano y las subió todo a Rosel. Digamos en estas simples palabras que es una mentirosa. Después de que todo el contenido se filtrara, Fabián salió a dar explicaciones. Acusó a la verdadera Melissa de haberle traicionado y de haberle roto el corazón. También contó diferentes versiones de la historia, ya que intentó mentir para no quedar tan mal. Lo más triste de todo es que hasta que no salió la verdadera Melissa a desmentir lo ocurrido, Fabián no se había dado cuenta durante todo este tiempo que había sido engañado. Espero se resuelvan las cosas realmente y le mando un saludo al Virguero y un perdón también, porque que yo no soy esa cuenta es en cierta forma mi culpa que yo haya cometido esos errores antes y bueno, no sé qué más hacer además de pedir perdón al Virguero. Fabián había perdido a su madre, había sido expuesto y doxeado en internet y ahora en adelante empezaría a ser acosado masivamente. De la noche a la mañana aparecieron cientos de memes sobre Virguero77, donde se reían de él y de sus vídeos filtrados. También en diferentes grupos de Facebook comenzaron a acusarle de delitos que no había cometido, pero lo peor de todo no fue lo que ocurrió en internet, sino lo que empezó a pasar en su casa. De la nada, decenas de personas comenzaron a llamar a su puerta, preguntándole por ofertas publicadas en internet, comida a domicilio o servicios que nunca había solicitado. El acoso llegó a tal punto que le grafitearon el muro de su casa y hasta colocaron carteles. Una bananita. El gozador de Morón. Todo esto que estaba ocurriendo no lo estaba orquestando una única persona, sino que fue todo un grupo entero. Estos se hacían llamar los gozadores y su único objetivo era reírse de Fabián y hacerle la vida imposible. Pero es que el acoso no se quedó únicamente aquí, escaló mucho más allá, llegando hasta puntos realmente peligrosos. Uno de los integrantes del grupo creó una cuenta en TikTok llamada El Malévolo de Morón, donde se comenzó a subir ediciones de terror hablando de Leonardo Fabián Belizán, donde lo acusaban de ser un psicópata peligroso. El vídeo más famoso que se publicó llegó a tener 50 millones de visitas. En este se le acusaba de haber acabado con la vida de su madre y tener el cadáver en la nevera. Pero es que esta repercusión no solamente se quedó en internet, llegó a la vida real. Un policía que anteriormente había caído en uno de los engaños de los acosadores vio el vídeo y se creyó la historia, lo que provocó que contactara con Fabián o alguien que suplantaba su identidad y lo amenazara. Hola, gran... Así que vos haces TikTok, haces para tu canal de no sé de qué... Así que vos sos TikToker. ¿Cómo es? El malevo de Morón. Cuestión de tiempo que te encuentre. Qué cagada te voy a poner cuando te encuentre. Mira, yo que vos me estaría yendo del país. Pero no contentos con esto, los acosadores fueron mucho más allá. Llegaron a enviar mensajes a la televisión acusándole de delitos y hasta le denunciaron falsamente por secuestro, lo que provocó que la policía allanara su casa. Y lo más jodido de todo es que lo que os he contado solo es una pequeña parte de todas las cosas que le han llegado a hacer. Quisiera que le pregunten a la mujer que está hablando ahora mismo si conoce Don, porque era un amigo que había conocido en el trabajo y él también había salido de la cárcel hace unos meses. Tal vez lo está resguardando en su casa. Si quieren saber dónde está, les paso la dirección por privado para que vayan a ver si se encuentra en ese lugar. Como os estaréis imaginando, todo este acoso masivo tuvo graves consecuencias en la mente de Fabián. Como hemos podido ver durante toda esta historia, Virguero desde siempre ha tenido un profundo resentimiento por el mundo.
Él se veía desde pequeño inferior a los demás, como una aberración que nunca debió haber existido. Y ahora que estaba realmente solo y bajo una presión constante, ciertas ideas muy peligrosas empezaron a aparecer en su cabeza. En un audio que se filtró por el año 2022, se pudo escuchar a Fabián decir que estaba preparando el día de la redención y que ese día sería el momento que acabaría con todo. Además, se filtraron fotos suyas donde se le pudo ver con obesidad y completamente calvo. Estaba más que claro que Fabián se había roto por completo. Chicos, escuchan todo lo del grupo de WhatsApp. Decidí planear el día de la redención. Sí, lo decís, me va a tomar un poco de tiempo porque me estoy preparando. Estoy preparando todo. Estoy aprendiendo a usar. Me estoy entrenando para el día de la redención. Va a ser el día que voy a terminar con todo. Esta historia, aunque pueda parecer imposible, por suerte tiene un final más o menos feliz, ya que Fabián, al parecer, logró remontar su vida. Después de todo el acoso que recibió, desapareció durante un tiempo de internet, hasta que un día decidió volver participando en un canal llamado Los Tipazos de YouTube. En este contó algunas cosas sobre su vida, explicando que había bajado de peso y que había conseguido pareja. También se sabe que comenzó a asistir a una iglesia para recibir ayuda espiritual y retomó sus estudios. Después de haber visto toda esta surrealista historia, me gusta quedarme con el mensaje positivo que hay detrás. Actualmente desconozco qué habrá sido de esta persona, pero espero que haya logrado superar todos sus problemas y que por fin tenga una vida normal. Virguero77 ha sido un personaje muy despreciable en muchos aspectos y hasta posiblemente peligroso, pero eso no justifica la cantidad de acoso que recibió. Esta historia no solo nos muestra lo oscuro y turbio que puede ser Internet, sino lo peligroso que pueden ser ciertas ideas. No sé qué opinaréis vosotros de toda esta historia, os estaré leyendo en los comentarios. Os recuerdo que, aparte de suscribiros al canal, también podéis dar like y hype al vídeo. Esto me ayuda mucho a llegar a más personas y continuar con este proyecto. También tenéis en la descripción del vídeo y en el comentario fijado los enlaces a mis redes sociales y al grupo de Discord del canal, por si queréis hablar conmigo o pasarme algún tipo de información. Dicho esto, no estoy cry, no estoy baby y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.